Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Breve pausa y ya volvemos con Derecho del Deporte. Bueno, y aquí seguimos en Aires Constitucionales desde Madrid, conversando sobre el derecho del deporte con nuestro invitado especial, director del Instituto de Derecho del Deporte de nuestra asociación, José Emilio Josami del Ibasir, que es mediador de FIFA y mediador del Comité Olímpico Español. Bienvenido, José. Hola Claudia, qué gusto me da escucharte y verte, y para mí es una alegría, por supuesto, pertenecer también a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Un fuerte abrazo desde aquí. Lo mismo digo, José. Bueno, nosotros ya venimos conversando sobre este tema, ya es el cuarto programa del año, si no me equivoco, porque bueno, es un tema que merece difusión, es muy específico, y hoy hay que tratar un tema, me parece delicado, la cuestión de los menores en el deporte, sobre todo porque me parece que hay cuestiones hasta psicológicas, ¿no?, que están vinculadas a la cuestión que a veces es el tema de las expectativas sobredimensionadas de los padres sobre los menores y bueno, los efectos que pueden tener sobre la cuestión del desarrollo de su personalidad, de su vida misma, ¿no? ¿Cómo funciona esto jurídicamente? ¿Cómo se puede prevenir? Y bueno, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Es un tema muy delicado el que estás mencionando, Claudia, el tema de los menores, sobre todo partiendo de que en la Convención Internacional de Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 31, hace referencia a la actividad recreativa del menor, si bien no sé por qué el legislador rehúsa usar la palabra deporte, incluso en nuestra Constitución Nacional en ningún artículo aparece la palabra deporte. Espero que en alguna reforma la puedan incluir y darle la importancia que se merece el deporte como derecho humano. Pero es importante lo que dices porque hay etapas, edades que hay que pasarlas y hay que vivirlas. La edad muchas veces de un niño en donde el deporte es una actividad netamente recreativa, de diversión, de jugar, no de competir. Y otra que a partir ya creo que de 15 a 16 años, donde incluso ya se puede hacer un contrato profesional, porque sabemos que los contratos laborales pueden realizarse a partir de los 16 años, en la mayoría de los países, ya puede acceder al plano profesional, ¿no? Entonces, el tema del menor es un tema muy delicado, porque creo que hay que saber respetar esas etapas, no adelantarse, como hay muchos, y ha ocurrido en Argentina, de querer hacer jugar a un chico de 14 o 15 años en la primera división de un club, haciéndolo compartir vestuario con gente mayor, haciéndolo compartir experiencias con gente mayor, y que eso realmente no nos parece bien desde la ética, no nos parece bien. Como también hay muchos padres, como vos bien lo decías y lo mencionabas recién, que ven en los niños la salvación económica, ¿no? Y a veces son cómplices también después de estos problemas psicológicos, como también hacías referencia tú, de estos niños que terminan muchas veces frustrándose, y porque tal vez no llegan a completar la ilusión que tenían, y realmente es un problema bastante serio, ¿no? Se prevé, no sé si me ocurre, la existencia de equipos interdisciplinarios, normativamente, digo, reglamentariamente, para el caso de menores que estén... Sí, sí. sí, completamente. Hoy la psicología del deporte, por ejemplo, como el derecho deportivo, ya son dos ciencias que no pueden ser eludibles por parte de federaciones, de clubes, de asociaciones, de instituciones deportivas. O sea, la psicología del deporte tiene la importancia ya de un preparador físico, o sea, dentro de un plantel, y por supuesto del abogado. Yo siempre recuerdo cuando hice la maestría en Derecho Deportivo, un profesor que tuve, eh, bueno, era el abogado del Comité Olímpico en ese momento o de una institución, y por ejemplo, a todo torneo internacional o competencias, estas delegaciones
llevan ya a sus profesionales, o sea, llevan, por supuesto, el entrenador, los auxiliares, médicos, psicólogos y a sus abogados, ¿m? Por los Claro. planteos que puedan realizarse, aunque sean fuera de la competencia, pero por relaciones con los estudios jurídicos que se hallen en el lugar donde se da la competencia, y también, por supuesto, porque el derecho deportivo es un derecho o un ordenamiento jurídico de carácter internacional, ¿no? Donde se Ujú. puede tranquilamente poder ejercerlo. El tema de los menores, como te decía, también hay una vulnerabilidad muy grande que FIFA ha puesto un límite, y esto ocurre en Argentina, y me permite decirlo, que, por ejemplo, en el fútbol, que es el deporte más popular, hoy en muchas provincias de la Argentina se siguen cobrando los pases de menores que no son jugadores profesionales. Esto FIFA ya lo ha determinado claramente en el año 2001, diciendo que el derecho de retención no existe. Hay muchos problemas con esto, hay conflictos donde un niño quiere ir a jugar a un club, después se quiere ir de ese club porque su amiguito se fue a otro club, porque no se lleva bien con el entrenador, por lo que fuera. Y los clubes se lo impiden. Entonces le piden un dinero al padre o le piden que pague una indemnización, y eso está totalmente prohibido por FIFA en el caso del fútbol, y además por una violación clara a lo que es el tema de la Convención Internacional. El niño tiene que divertirse, tiene que recrear, y estos impedimentos que realmente realizan estos clubes con dirigencias totalmente ignorantes o por ahí abusivas en lo que ellos pretenden, bueno, se resuelven con, yo he tenido en mi juzgado muchos amparos, o en el caso también se han planteado medidas autosatisfactivas en virtud de la necesidad del niño, ¿no? Por el Claro. sufrimiento que tenía el niño de que no se lo dejasen poder resolver este conflicto siendo menor de edad, ¿no? Es una Ujú. verdadera vergüenza de lo que están haciendo muchos clubes, y lamentablemente ocurre en Argentina, ocurre en Argentina. Mm. Y esto, por supuesto, como te decía, ya yendo a los tribunales de AFA o a los tribunales de FIFA, sobre todo, se puede resolver o bien con un amparo, pero siempre y cuando teniendo jueces que conozcan de derecho deportivo, que tengan la experiencia, por supuesto, de conocer la normativa y de conocer también la experiencia viva de lo que representa esto. Esto es una de las cuestiones que vulnera y que daña muchísimo a los menores de edad. Sí, hay algo que me preocupa particularmente, no soy especialista en la disciplina, pero digo, algo puede estar normado correctamente, pero luego llegado a la práctica, digamos, un entrenador que tiene una práctica abusiva de entrenamiento sobre los menores. Esto de tu experiencia, ¿cómo funciona? Qué buena pregunta. Vos sabés que te voy a dar un ejemplo. Yo soy profesor en la Universidad de 3 de Febrero hace más de 20 años, y la mayoría de mis alumnos eran profesores de educación física. eh, y una vez me comentó una profesora que ella daba natación, y que de la dirigencia de natación se pedía o se exigía a los entrenadores que se debe entrenar a niños de 8 o 9 años con un plan de alto rendimiento. Cuestión que es totalmente absurdo, ¿no? Porque la verdad, tener que preparar un niño de 8 o 9 años con un nivel de alto rendimiento es bastante abusivo, me parece, en lo Claro. físico. Ujú. Bueno, esa era la idea. ¿Quién salvó esa situación? No fue un amparo, la salvaron los médicos, porque ningún médico se atrevió a dar un certificado médico para que un niño de 8 o 9 años esté expuesto al trabajo de alto rendimiento en el deporte con esa edad. ¿Mm? Digamos, coherencia primero, que es Mm. lo que yo siempre digo que a la dirigencia deportiva le falta, porque le falta capacitarse. Es el único estamento que no se capacita, que creen que porque poner dinero en una institución o porque ser hincha de una institución ya está. Mm. ¿Mm? Yo 20 años que doy gestión del deporte en un TREF, y jamás he tenido dirigentes de alumnos, siempre he tenido profes de educación o emprendedores, ¿no? El dirigente deportivo tiene que capacitarse, tiene que tener esa empatía, tiene que tener conocimiento. Y este ejemplo que me lo trajo un alumno en un momento, realmente me sirve porque lo digo en muchas conferencias, cómo sucedió este hecho que va a tu pregunta, ¿no? Ujú. También
¿Cómo se, a ver, ¿tienen alguna especie de supervisión él o los entrenadores? Porque puede plantearse situaciones como de maltrato infantil en el sentido de reprimendas o calificaciones. ¿Esto cómo se previene? Bueno, yo creo que eso ya pasa por una responsabilidad de la institución y también una cuestión que ya lleva a una cuestión penal en el caso de que pueda haber abusos o que pueda haber conductas que rocen con el delito, que también existen en el deporte. Tal es así que en el nuevo Código Penal, que pronto espero podamos tener en Argentina, ya en el capítulo 25, yo acabo de escribir un artículo sobre ese tema, están ya los delitos deportivos, ¿no? Que por supuesto es una copia del Código Penal español, del artículo 267, donde se extrae, ¿no? Yo escribí para Ius Baides en un libro con varios penalistas, siendo que yo no soy un eximio penalista, pero allí lo sabía, de grandes penalistas, sobre el tema de los delitos en el deporte. Esto creo que pasa justamente por ese control. Si bien, por ejemplo, FIFA tiene un articulado en su artículo 19 que se refiere exclusivamente a los menores, y es más, en esta última reforma que acaba de hacer con respecto al caso de Arrá y al caso de los menores, ha previsto poder extender los contratos, porque los contratos de 16 a 21 años solamente podían ser de 3 años, y ahora FIFA ha estimado que se pueda dar como un contrato profesional de 5 años en algunos casos, pero siempre, siempre previniendo que no haya cláusulas abusivas o cláusulas leoninas en el tema de la rescisión de los menores de edad. También FIFA cuida y protege mucho a sus niños o a los niños de los agentes o representantes, en donde también hay graves responsabilidades, Claudia, de estas personas que representan y que muchas veces abusan, ¿no? Y ha habido casos que han dejado niños varados por el mundo, y todo eso lo ha visto FIFA y por supuesto que ha reformado el reglamento tratando de que estas cosas no ocurran nunca más, ¿no? Sí, mi pregunta iba más, José, a esta cuestión que tiene que ver, por lo que entendí, va más sobre el hecho consumado. Digo, ¿queda librado a cada institución el sistema como para prevenir que esto no suceda, estas conductas abusivas por parte de los superiores, digamos, entrenadores o representantes incluso? Yo creo que sí, a ver, está, Más. si bien en cada institución, pero también si cada entrenador comete un delito, por supuesto va a ser Después, condenado si es claro. denunciado. Sí, sí. Hay muchos casos que incluso aquí hay un gran autor de Derecho Penal Deportivo, el doctor Ríos Corbacho, que ha contado de muchos casos de atletas menores que han sido abusados y que lamentablemente terminan denunciando con el paso del tiempo. Claro, por Que eso es te lo que mucho decía. ocurre también, ¿no? Exacto, como que después es Denuncian, tarde. Por eso, claro, justamente. después es tarde, exactamente. Incluso hay un caso muy específico que lo cita el doctor El Corbacho de dos menores que ya siendo adultos demandan a una persona y claro, es muy difícil probar cuando pasa el tiempo. Tal es así que pierden el juicio, ¿no? Y la persona que había sido demandada, o sea, el entrenador en este caso, los demanda por daño y perjuicio. El juez, el primer juez, hace lugar a la demanda digamos, del victimario y los condena a los que eran niños supuestamente abusados a pagar 10.000 euros. Pero ante la apelación, la Cámara o la audiencia, o el Supremo, creo que es, no me acuerdo bien cuál de los dos, dice no se pudo comprobar si hubo o no abuso. Entonces tampoco podemos darle lugar a esta persona porque es como que ha quedado a la duda. Entonces, Claro. a ver, tampoco le vamos a dar el beneficio de que cobre un supuesto daño y perjuicio porque la justicia no ha terminado de expedirse o no ha podido expedirse por el paso del tiempo, ¿no? Si bien ahí te fijas que hay como un lunar negro en las cuestiones de resolución de justicia que tienen que ver con esto del paso del tiempo, ¿no? Porque también es un tema bastante jorobado y bastante difícil, porque al fin y al cabo esa resolución del pago de los 10.000 euros después es resuelto de otra manera por el Supremo y le niegan, como quedando en un empate, digamos. No vas a cobrar tú,
y tampoco vamos a saber si realmente tú los abusaste o no. Es triste, ¿no? Porque es como que parece ser difícil llegar a una verdad real, Sí. pero a tu pregunta, es un tema bastante comprometido y que creo que tiene que haber una responsabilidad y un compromiso de las instituciones cuidando mucho de los menores, ¿no? En eso FIFA lo hace y realmente protege mucho a los menores, que eso es muy bueno. ¿Cómo se protege el derecho a la educación? Porque son menores. Bueno, el tema del derecho a la educación es un Sí. tema que, por ejemplo, en el tema del artículo 20 y 21 del reglamento de jugadores de FIFA, está lo que se llama la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad, pero sobre todo el derecho de formación, ¿no? El derecho de formación es una indemnización que se concede a los clubes que justamente adiestran, instruyen, educan. Y esta educación, como vos bien la dices, no pasa solamente por enseñar a patear una pelota, Claro. sino también de formar al atleta, al deportista como persona, ¿no? Sí. Y yo creo que ya muchos clubes, muchas instituciones guiadas por federaciones, y no solo en el fútbol, están tratando de darle esa importancia. Incluso en Argentina está la ley 27211, que es la ley de derecho de formación nacional, que pone énfasis en esto y que de alguna manera también le da lugar a que esos niños tengan, digamos, una formación, una educación, y que estos clubes, educadores, formadores, el día de mañana puedan cobrar una participación indemnizatoria cuando ese jugador pueda firmar su primer contrato profesional con el club que lo cobre, dentro de una edad. Por ejemplo, la ley argentina la marca entre los 9 y los 18 años, la ley de FIFA la marca entre los 12 y 21 y jugando hasta los 23, participando hasta los 23, o sea, dando, digamos, montos que van a poder cobrarse cuando se firma el contrato o cada vez que se pueda hacer una transferencia o un nuevo contrato, digamos, del jugador, ¿no? La ley argentina está muy bien hecha, la de 27211, ha sido muchas veces criticada, incluso yo en un momento me pareció en algunas cuestiones, pero realmente la veo como una ley, digamos, que ayuda mucho al deportista, ¿no? Y sobre Sí. todo ayuda mucho también a los clubes que hacen por educar, por formar, por cuidar también a esos niños que mañana muchos de ellos podrán llegar, digamos, al alto nivel, al alto rendimiento, y bueno, y los que no, por supuesto, no quedarán en el camino. Que ese es otro tema que también debe ser atendido y tratado dentro del deporte, como, como te decía recién, con el tema de la psicología del deporte, ¿no? Claro. ¿Se protege el derecho al descanso, al ocio del menor y de qué forma? Qué buena pregunta, sí. Bueno, yo creo que, como te decía recién con el ejemplo este que me traía mi alumna, yo creo que tiene que haber una protección a todo lo que tiene que ver con el derecho al descanso. Y ojo, que hoy también se está hablando del derecho al descanso no solo en los menores, Claudia, ¿eh? Porque ya con esto de que muchos jugadores, incluso por ejemplo, FIPRO, que es la Federación Internacional que protege, digamos, a los jugadores de fútbol, con esto de que tienen muchas competencias, porque lógico, en Europa tienen Champions, tienen UEFA, bueno, tienen completo de UEFA, tienen, bueno, aquí en Argentina también, bueno, en la Argentina tenés la Copa Libertadores, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, tenés la Liga, tenés que los jugadores que van a la selección, etcétera. Entonces hay como que también ya empezar a pensar de que el jugador es un ser humano, ¿no? Y que por lo tanto también se tiene que observar toda la cuestión de descanso, eh, de vacaciones, de enfermedades. Hay muchos casos que se han dado cuestiones de enfermedades graves en donde los clubes tienen que afrontar, por supuesto, el gasto. Ha habido un caso incluso en Paraguay donde se ha aplicado daño moral porque el club le negaba a un jugador que tenía cáncer seguirle pagando su remuneración y en un juicio, bueno, terminó perdiendo el club, por supuesto. En casos de lesiones, o sea, todo ese tema de la protección está siendo observada cada vez más en función de la relación de los clubes con los jugadores, ¿no? Es una buena pregunta porque es un tema que atiende a lo humano
dentro de lo que hace Exacto. al vínculo del deporte con el derecho humano, ¿no? Sí. No, es que aparte puede llevar a cuestiones de fatiga, de problemáticas en la salud mental, depresión, o sea, no todos tienen la misma resistencia, digamos, a determinada cantidad de esfuerzo que hay que ponerle a la tarea, ¿no? Hay gente que resiste más, hay gente que resiste menos, física y mentalmente, ¿no? Y además hay una necesidad de la vida espiritual también, que hay que darle su lugar, o sea, no son robots los chicos, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Llevado a alguna situación vinculada al derecho de estar con la familia, ¿cómo se maneja eso? Porque son menores y El tema necesitan de a los sus... menores estamos hablando, Estamos hablando de menores, ¿no? claro, claro. Sí, sí, Quedan sí. aislados, Bueno, me refiero, ¿cómo funcionan en ese sentido los menores? ¿Quedan separados de su familia? ¿Hay un derecho al contacto? O sea, ¿cómo es esto? Porque necesitan a la familia en su hay muchas formación. veces, Claro. claro, hay muchas veces que en el plano nacional generalmente suele ocurrir que chicos, por ejemplo, hay clubes que ya hoy están observando niños de 8 o 9 años. Pero claro, todavía no se los pueden llevar a una pensión. Sí creo que si el chico sigue con un plan que los clubes le dejan, ya a los 13, 14 años, hay muchos clubes en Buenos Aires incluso que tienen colegios secundarios, entonces ya le ofrecen poder llevarlos, a veces se los lleva a los padres también, si el jugador es un jugador interesante, se le da todas las comodidades. Ahí es donde aparecen también los representantes, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y también, por otro lado, está bueno, el buen representante, el buen agente que lo puede aconsejar, que lo puede también dar, digamos, buenos consejos en cuanto a que no deje de estudiar, a que si el club le paga el colegio, que siga en el colegio y a la vez entrenando, y ya a partir de los 13, 14 años empezar a formarlo como un futuro profesional, ¿no? Eso es importante. Hay veces que la familia puede estar presente, porque hay familias que se trasladan viendo el futuro ya de su hijo, y cuando es a nivel internacional, FIFA prohíbe las transferencias internacionales a partir de, digamos, menos de los 18 años, ¿no? Claro. Salvo las excepciones que tiene el artículo 19, que si sos ciudadano comunitario de Europa se baja a los 16 años y esto permite que se pueda, digamos, transferir a un jugador de manera internacional a los 16 años. Eso hubo unos casos en Argentina de chicos que son ciudadanos, porque hoy en día habrás visto que ya hay muchas familias que tienen la doble ciudadanía y los niños tienen la doble ciudadanía. Entonces, Sí. a los 16 años, un crack de que esté jugando en Argentina, pero que tenga ciudadanía española o italiana, etcétera, lo van a buscar y ya lo traen basándose en esa excepción que si es miembro de la Comunidad Europea ya lo pueden traer. Hay un fallo del TAS porque, claro, geográficamente uno puede decir, bueno, pero él vive en Argentina, pero creo que esto entra a lo que acontece al derecho internacional público, que es otra de las ramas que también la metemos en el derecho del deporte, porque como tú sabes, el jus sanguinis, que pertenece al derecho europeo, es que el europeo es europeo en cualquier parte del mundo. Y nosotros, bueno, tenemos el jus gentium, que es el derecho de gente, que solo nos asiste en el territorio donde vivimos. Por lo tanto, ese chico con pasaporte europeo es europeo y se hace merecedor a ese beneficio de que ya lo puedan transferir a los 16 años, ¿no? Una larga disputa con respecto a esto, hubo dos casos, los casos Baday y el caso Garré en Argentina, que fueron los más conocidos, con respecto a eso, si bien después los chicos se volvieron a Argentina, pero es muy probable que también es cierto, es muy difícil extirpar a un niño de la familia y llevarlo muy lejos, ¿no? Tiene que Y tener, si me eso una vez nos permitís, contaba José, Peckerman. claro, más allá de la cuestión legal, a los 16 años todavía está en formación y es bastante traumático también romper con sus amigos, con su realidad social, con su familia. Entonces, por eso te preguntaba cómo se trata este tema, porque, digamos, no es tan fácil. No es ni siquiera para los adultos, imagínate para un chico de 16 años, ¿no? Ser un deportista de elite, Claudia, la Sí, verdad que, y estos ya lo chicos ya veo. apuntan a hacerlo, porque Sí. te imaginas, por eso el dinero que ganan después, por Mm. eso el sacrificio que hace un deportista, que muchos no lo ven,
que lo hacen desde niño, o sea, tú lo acabas de decir, los amigos, las salidas, los bailes, o sea, todas esas cosas, estos chicos lo sacrifican, bueno, por un Por un objetivo, sueño. ¿no? Porque quieren mañana, Sí. porque mañana quieren triunfar en lo que más les gusta, como es el fútbol o el deporte que han elegido. Y bueno, y para eso hay que hacer sacrificios, sin duda, ¿no? Y ahí está, dejar muchas veces los amigos, dejar de compartir. El tema de la familia es duro, hay muchas veces que se trasladan los padres, hay muchas veces que viven con familiares en otros países que los acunan, tíos, ¿no? También. Pero sí, no es fácil, No, no a es veces el fácil, sin duda triunfo, no es claro, fácil. el triunfo acompaña a grandes decisiones previas, ¿no? A edades muy tempranas. Es lógico lo que Sí. planteas, es cierto, pero bueno, a ver, yo creo que los clubes en ese sentido le dan no sé si llamarle garantía, pero sí todas las cuestiones de protección, de que el chico esté bien, de que esté contenido sobre Y sí, todo. hay que darle un Sí. acompañamiento a eso, porque solo yo creo que es muy difícil, solo. Digamos, hay que estar consciente de esta situación bastante compleja, ¿no? A nivel persona, digo. No, totalmente, totalmente. Eso ocurre porque, bueno, y si te das una idea que también es una cuestión muy delicada si el chico se lesiona, porque si el chico se lesiona y tiene una lesión que después no le permite jugar más, todo ese sacrificio va a ser en vano, porque lamentablemente ahí es donde el niño, lamentablemente deja de ser niño para pasar a Sí, ser como un producto del club, ¿no? exacto. Y lógico, pues todos apuestan económicamente, apuestan también deportivamente, y bueno, es todo una cuestión de cuidado, de protección, de salud, Sí. salud psicológica, salud física, educación, contención, protección, y también que tenga que ver, digamos, bueno, que se los va preparando Sí. para todas las vicisitudes de la vida, ¿no? Esto Sí, también no, lo no hace es la para NBA cualquiera, no es con los para jugadores cualquiera, José. mayores. No, no es para cualquiera. No, no, José, nos para tenemos que nada. despedir. Lamentablemente, porque contigo estaría hablando tanto tiempo, no me alcanzan los programas. Pero bueno, nos despedimos hasta un próximo encuentro, pronto. Muchísimas gracias. Va a ser un placer cuando vos lo digas. Un abrazo grande. Gran abrazo. Bueno, muy bien, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, como siempre, aquí en Metro.